Hija del millonario salvada por niño de la calle y su amante, enfrentan la verdad. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales en una noche ignorante de la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Clara. Era la hija de uno de los hombres más poderosos del país, pero eso no llenaba el vacío que sentía. Esa noche, mientras su elegante coche negro rugía por las calles, ella miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, sintiéndose más atrapada que nunca. En su mente, las ilusiones de glamour y fiestas opulentas se desvanecían, dejando solo el eco de expectativas que no le pertenecían. Cuando la trompeta del destino sonó, un giro brusco del volante fue todo lo que necesitó para terminar en un callejón oscuro. El sonido del metal retorciéndose fue como un grito desgarrador. Todo se volvió un caos. Clara estaba consciente, pero el dolor del vidrio cortándose en su piel era agudo, casi insoportable. Trató de gritar, pero sin voz, y se sumió entre el miedo y el dolor. Un rayo de comprensión iluminó el espacio entre ellos. Era un momento breve, pero suficiente para que dos mundos se cruzaran. Él, un sobreviviente de las duras realidades, y ella, una prisionera de su fortuna. Mientras Lucas la sostenía, Clara sintió una extraña conexión, un alivio en medio del caos que no podía entender, pero su paz fue efímera. Juliana, la amante celosa de Clara, había estado observando desde las sombras. Conocía secretos que podían destruir no solo la vida de Clara, sino también la vida de Lucas. La mente de Juliana era un laberinto de intrigas y su ambición era un veneno que podía usarse en un juego peligroso. Estaba lista para interrumpir ese frágil lazo entre Clara y Lucas. El dolor que sentía Clara no era solo físico, era una tormenta interna, una búsqueda de su identidad en un mundo que nunca le había permitido elegir. Su vida de privilegio y las expectativas familiares se sentían como grilletes. Ahora estaba en un callejón. Mientras la incertidumbre crecía, un frágil rayo de esperanza también brillaba. Quizás su conexión podía desafiar las reglas del mundo que la rodeaba. Pero justo cuando el futuro parecía abrirse, una carta anónima llegó a sus manos. Apenas pudo discernir las letras. Sus ojos se deslizaban por la nota que prometía desvelar secretos oscuros que ni ella ni Lucas estaban listos para enfrentar. Las preguntas comenzaron a atormentarla. ¿Estaba lista para descubrir la verdad que podría destruir su mundo perfecto? El tiempo se detuvo y Clara supo que su vida ya no sería la misma. Las sombras de su pasado acechaban y el futuro permanecía envuelto en misterio. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún content. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire se hacía palpable mientras Clara sostenía la carta anónima, su pulso latiendo al compás de su ansiedad. Cada palabra parecía gritarle, cada letra era un eco de advertencia. La verdad duele, pero la ignorancia puede ser mortal. Sus ojos se deslizaban sobre la hoja. ¿Qué secretos había escondido su familia durante tanto tiempo? ¿Cuánto de su vida era una mentira? Lucas observaba, su expresión atravesada entre la preocupación y el deseo. No podía entender del todo el peso que ella cargaba, pero sentía que estaban en la cúspide de algo inmenso. Un susurro helado recorrió su espalda, cuando Clara de pronto quedó inmóvil, la carta temblando entre sus dedos. Un rugido lejano, un motor que se acercaba rápidamente, rompió el silencio. Los sonidos del callejón se desvanecieron. Clara y Lucas se miraron, alarmados. ¿Quién podía ser? Clara, perdida en su mundo, apenas escuchaba a Lucas decir que debían irse. Pero antes de que pudieran moverse, el coche se detuvo abruptamente, un faro iluminando su situación.
Clara sintió que el aire le faltaba. De la oscuridad emergió un grupo de hombres, sus rostros cubiertos en una marea de peligro y violencia. Eran figuras que desbordaban malas intenciones, un vendaval de agresividad que la hizo vibrar de terror. ¡Clara! El grito salió de la boca de uno de ellos, y su rostro fue como un golpe bajo. Era Javier, su hermano al que había dado por muerto. ¿Qué haces aquí? Clara apenas podía hablar. La confusión se podía desgarrar en su voz. Javier había sido una figura fantasmal, alguien de quien su familia siempre hablaba en murmullos, pero que ella nunca había conocido. Jamás imaginó que su vida se cruzaría con la suya en una situación tan devastadora. «Vámonos», Javier gritó, y sin previo aviso tomó a Clara del brazo. Lucas, paralizado, sintió que el tiempo se detuvo. Miró a Clara buscando refugio en sus ojos, pero ella parecía atrapada por un laberinto de emociones. «Espera, no puedo irme contigo, no ahora». El pánico en la voz de Clara resonó. Ella sentía que su mundo empezaba a desmoronarse. Lucas la miró, furioso y aterrado. No sabía si salvarla o huir. «Clara, es por tu bien, no puedo dejar que te haga daño». La escena se tornó caótica. El sonido de los gritos, el traqueteo de la lluvia sobre el asfalto, el olor metálico del miedo. Clara, atrapada entre dos mundos, se sentía desvanecer. Entonces, en un giro irracional, Lucas tomó la decisión de intervenir. Se lanzó hacia Javier con la misma fuerza de un herido animal. «¡Suéltala!», gritó, y era como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo. Los ojos de Javier destellaron. «¿Quién te crees?». Pero en ese instante, un disparo resonó, rompiendo el caos. El eco del arma hizo que la realidad se desvaneciera alrededor de ellos. Clara sintió como si el oxígeno fuese succionado de sus pulmones. Lucas, quien había sido su salvador, se desplomó al suelo, su cuerpo colisionando cruentamente con el concreto. «El chico, no, no». Clara apenas podía articular las palabras mientras el terror anidaba en su pecho. La visión de Lucas, sus ojos abiertos, se convertía en una imagen que la perseguiría por siempre. Javier retrocedió, su rostro lleno de horror. «No era para él», murmuró, pero la sombra de la culpa ya lo abrazaba. Las sirenas comenzaron a llenar el aire, pero Clara solo podía pensar en la persona que se desvanecía ante ella, preguntándose si alguna vez podría encontrar la verdad que había creído tan segura, sabiendo que su vida nunca sería la misma. En medio del caos, la carta cayó al suelo. Un nuevo mundo aún por descubrir, un futuro lleno de sombras. Con cada latido, Clara supo que había cruzado un umbral, y la pesadilla apenas fue. «No, no, por favor». Las palabras apenas salían de su boca, un murmullo quebrado que luchaba por encontrar sentido. El dolor la ahogaba. Javier, su hermano, retrocedió, un pánico palpable en su rostro. «No era para él, no era para él», repetía, mientras los otros hombres a su alrededor murmuraban confusos. Clara se sentía atrapada, ignorando el clamor del mundo exterior. Su mirada se fijó en Lucas, su salvador, el chico que había cruzado su camino en el momento más oscuro. Pero ahora todo estaba gris. Las sirenas resonaban a lo lejos, un coro ominoso que se acercaba rápidamente. Clara sintió que el tiempo se detenía, todo girando alrededor de ella. La carta aún caía, un símbolo de su tormento. «La verdad duele, pero la ignorancia puede ser mortal», susurraba en su mente. De repente, un grito desgarrador volvió su atención hacia Javier. «¡Detente!». A su lado, uno de los hombres, un tipo de mirada fría, gritaba a los demás. «No la asustes más, que el plan cambió. Tenemos que salir de aquí». El ambiente se espesaba, tensos murmullos y miradas furtivas llenaban el aire. Clara se movió, tratando de acercarse a Lucas, de tomar su mano, de revivir la conexión que una vez habían compartido. Pero los hombres de Javier se cerraron en torno a él. Un instante más, y podría desaparecer en la oscuridad, como un fantasma en la lluvia. Entonces ocurrió lo inesperado. El hombre de mirada fría, que parecía ser el líder, lanzó una frase que se deslizaba como un cuchillo afilado.
No olvides que todo esto es parte del plan. No puedes escapar del legado familiar, Clara. Las palabras resonaron con fuerza, dejando a Clara en un mar de confusión. ¿Legado familiar? ¿De qué estás hablando?, gritó, sin entender. Su corazón latía con fuerza, cada palpito resonando en sus oídos. Tu familia, Clara, ha estado jugando un juego mucho más grande. Tú eres parte de algo que ni siquiera imaginas. La expresión en el rostro del hombre era seria, como si llevara una carga que no podía compartir. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué juego? La angustia la consumía. Las dudas apuñalaban su mente. Allá afuera, la policía se aproximaba, pero dentro de ella, un huracán de emociones la envolvía. Tu padre, él nunca ha sido quien dices que es, continuó, y cada palabra era como un detonante que hacía estallar su realidad. Ese golpe de fortuna de tu familia no es lo que te han contado. Hay secretos oscuros que podrían destruir no solo a Lucas, sino a ti también. Cállate, repitió Clara, casi en un susurro, incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. Miró a su hermano, que era un extraño, y a los hombres que lo rodeaban. La lluvia continuaba cayendo, mezclando las lágrimas que trataban de represar sus ojos. «Clara, tenemos que irnos ya», gritó Javier, rompiendo el momento de shock. Pero Clara se quedó lánguida, con su mente dando tumbos entre el horror de perder a Lucas y el descubrimiento desgarrador de que su vida había sido una farsa. Un grito lejano de las sirenas se elevó, y el caos se encendió. Clara miró a Lucas por última vez, sintiendo que su corazón se rompía. Estaba atrapada entre dos mundos y en medio de un torbellino de revelaciones. «Corre», Javier la arrastró, pero ella sabía que su vida nunca podría ser igual. El legado que le esperaba era un abismo sombrío, y la pregunta que ahora la perseguía era, ¿podría enfrentar la verdad cuando cada parte de su vida era un engaño? Mientras se alejaban, su mirada se encontró con la carta, abandonada en el suelo. Un recordatorio de que la verdad estaba más cerca de lo que creía. La ansiedad le apretaba el pecho, y cada paso que daba se sentía más pesado. Antes de desaparecer, miró una última vez hacia Lucas, y en ese instante supo que este solo era el comienzo de algo mucho más oscuro. Clara corrió, pero la tormenta de pensamientos retumbaba en su mente. A medida que Javier la arrastraba por las calles, sintió la presión de su vida cuidada desmoronándose. Cada paso resonaba en su pecho, y el eco de las sirenas ya no eran solo ruidos lejanos. Eran un recordatorio brutal de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las luces de la ciudad parpadeaban, mezclándose con las lágrimas en sus ojos. «Escúchame», gritó J. Pero ahora, ¿él estaba muerto? La idea la atormentaba. De repente un estallido resonó en el aire, y la tierra tembló bajo sus pies. Javier se detuvo en seco, su mirada fija en el callejón del que habían salido. «¡Rápido!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un coche negro irrumpió en escena, y de él emergieron figuras conocidas y aterradoras. Eran hombres de la familia de Clara, y sus rostros mostraban determinación fría y maliciosa. «¡Clara!», gritó uno de ellos, y su voz reverberó a través de la noche. Era Felipe, su primo, un tipo que siempre había llevado la arrogancia como un escudo. «¿A dónde crees que vas? Tu padre está preocupado por ti. Vuelve ahora mismo». «No», Clara apenas podía pronunciarlo. Estaba a punto de protestar cuando los hombres se movieron, rodeándola, bloqueando cualquier posibilidad de escape. «¿Crees que puedes huir de tu familia, de tu legado? Tú no eres distinta, Clara, eres parte de esto». Las palabras golpearon como un puño. «No soy como ustedes», chilló, temblando de rabia y dolor. Y entonces un grito desgarrador emergió de su garganta. Rompiendo la tensión, la policía ya se oía a lo lejos, pero esos hombres no se detendrían. Ella estaba en peligro. Toda su vida, toda su verdad, estaban a punto de desmoronarse. De repente, en medio de la confusión, un grito resonó. Fue un grito familiar. «Deja de jugar con ella».
Era Lucas. Aún estaba allí, de pie, tambaleándose, pero firme. Sangre manaba de su herida. Su rostro era una mezcla de determinación y angustia. «No la toquen». La escena se congeló. Los hombres se giraron hacia Lucas, y el aire se volvió un cuchillo. Rugió Felipe. Sus ojos ardían de furia. Pero Lucas tenía una chispa en su mirada. No debía estar allí, y sin embargo, su presencia lo cambiaba todo. Entonces, un sonido horrible rompió el silencio. Un disparo. Nadie sabía de dónde venía, pero el eco resonó en sus oídos como un trueno. Clara, con un escalofrío recorriendo su espalda, miró hacia Lucas. El tiempo se detuvo. Sus ojos reflejaban horror, y su mano temblaba. Ella supo que todo cambiaría en un instante. Como en cámara lenta, vio a Lucas caer. Su cuerpo colapsó como una marioneta sin cuerdas. La realidad se desvaneció. Clara sintió que le arrancaban el corazón. ¡No! ¡Lucas! El grito volcó todas las emociones acumuladas en su interior. El caos le envolvió. Las luces de los coches policiales llegaron como fantasmas en una noche de insomnio. Los hombres de su familia se congelaron, pero Javier reaccionó. «Tú no», gritó, mientras se lanzaba hacia Lucas. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras de su pasado, ese legado que parecía perseguirla, amenazaban con tragárselos a todos. «Quítate». Clara empujó a Javier, anclando su mirada en Lucas, su salvador, su conexión. Las lágrimas corrían por su rostro. «No, no puede ser». Pero justo en ese momento, el hombre con mirada fría habló de nuevo. «Es un juego, Clara. Uno que tú has estado ignorando. La verdad duele, pero no es solo tu carga. Es de todos. En esto, nadie es inocente». Sin previo aviso, un destello iluminó el caos. La carta que había dejado caer se movió con el viento, relevando un secreto que resonaría entre ellos. «Tu madre estaba involucrada todo este tiempo». Los murmullos quedaron atrapados en el aire, y Clara sintió que la tierra temblaba debajo de sus pies. El mundo se oscurecía, y en un momento, todo lo que había creído se esfumó. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. «Lucas, la verdad, todo». La tormenta de revelaciones arrasaba su mente, y antes de que pudiera reaccionar, las sirenas ya estaban al lado de ellos, iluminando la penumbra de una vida desmoronada, una vida que nunca supo que iba a cambiar para siempre. Mientras la policía avanzaba y el caos estallaba, Clara solo podía preguntarse, ¿qué era la verdad y cuántos más estaban involucrados? La noche apenas comenzaba, y la oscuridad no había hecho más que abrir la puerta a nuevos y aterradores secretos. Clara se quedó paralizada, sintiendo que el universo se colapsaba alrededor de ella. Lucas yacía en el suelo, y su mirada se nublaba con cada segundo que pasaba. Las sirenas estaban más cerca ahora, pero el tiempo parecía estancarse. Todos los ruidos del caos exterior se desvanecieron, dejando un silencio ensordecedor que resonaba en su cabeza. El grito de horror que estuvo a punto de salir de sus labios se ahogó como un susurro perdido en la tormenta. «¡Déjenme ir!», gritó, intentando liberarse del agarre de Javier, pero él no la soltó. «Tienes que irte, Clara, ahora». Su voz temblaba, pero ella sentía que se desmoronaba ante sus ojos. Entonces la atmósfera cambió. Algo hizo que el aire se espesara. Un sudor frío recorrió su espalda. Desde un rincón del callejón, una figura familiar emergió de la penumbra. Era alguien a quien nunca esperó ver en esta situación. Su madre Lucía, con su elegante vestido negro y una mirada que mezclaba preocupación con determinación. La imagen de su madre hizo que su corazón se detuviera. «Clara», la voz de Lucía era un susurro lleno de carga. «Ven, ahora». Algo en su tono hizo que Clara dudaría. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué secretos escondía? «¿Qué estás haciendo aquí?», vociferó Clara, sintiendo una rabia incontrolable. «Esto es tu culpa. Siempre ha sido tu culpa». La imagen de su madre, antes siempre como un faro de seguridad, ahora se tornaba sombría. «No puedes hablar así. Esto es peligroso», gritó Lucía, mientras avanzaba un paso. Javier se puso delante,
Pero Clara sintió una oleada de valentía. Ya no quería estar atrapada en esta lucha familiar. Murmullos comenzaron a llenar el aire. Los hombres a su alrededor intercambiaban miradas nerviosas. «Rápido, tenemos que irnos. La policía está a la vuelta», dijo Felipe, lanzando una mirada desconcertante hacia Lucas en el suelo. Sin embargo, la arrogancia en su mirada se evaporó cuando escucharon un disparo. El sonido fue aplastante, atronando en sus oídos. Una sombra cruzó el callejón. Un hombre apareció, corriendo, chaqueta de cuero y ojos salvajes. «Ya basta, no pueden irse sin mí». Era Ignacio, un viejo amigo de la familia, quien había estado involucrado en muchos de los tratos oscuros de su padre. Lucía palideció. «¿Qué haces aquí, Ignacio?» La tensión aumentó en el ambiente. Las miradas se convertían en dagas. «Vengo a completar el trabajo», dijo Ignacio, y las palabras cayeron como una bomba. Clara sintió que el mundo se sacudía. La confusión se transformó en pánico. «¿Qué trabajo?», preguntó Clara. Su voz, un cascabel quebrado en el aire. La respuesta que recibió la dejó helada. «Tu madre y tu padre han estado negociando. Tu vida no es lo que crees». De repente, todo el suelo se movió bajo sus pies. Su madre, la mujer que había modelado su mundo, se había convertido en un monstruo. «Cállate, Ignacio, no hables de eso aquí», ordenó Lucía, aunque sus manos temblaban. «¿De qué estás hablando?», Clara gritó, su corazón resonando como tambor en su pecho. La verdad que tanto había esquivado empezaba a surgir. «¿Eres parte de esto? ¿Qué negocio? ¿Por qué te importa más que yo?» «Porque eres la clave», dijo Ignacio, paso tras paso acercándose. «Tu familia ha hecho tratos con las sombras. Y Lucas, él no es un accidente, es un peón en este juego». La revelación fue como un zumbido en sus oídos. Clara miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. «Dime que no es cierto. Tienes que ser la madre que siempre conocí». Pero en lugar de eso, su madre se mantuvo en silencio. Un profundo abismo de traición se abrió entre ellas. El tiempo se rompía y la realidad se retorcía como serpiente. Una ola de confusión y dolor inundó la mente de Clara. Cuando Ignacio se giró, un destello de comprensión cruzó su rostro. «Si no sales de aquí pronto, estarás atrapada en un laberinto del cual no podrás escapar. Juntos son un objetivo, Clara. Tienes que elegir». Antes de que pudiera procesar, el sonido de un motor acelerando resonó. «¡Corre! ¡Es ahora o nunca!», gritó Javier, y el pánico estalló entre ellos. Clara miró a Lucas, a la madre que había idealizado, y a Javier, su hermano perdido. Todo estaba en juego. Sus decisiones pesaban como cadenas en su alma. La noche sabía más de lo que dejaba entrever. Mientras se volvía, un nuevo grito llegó. Pero no fue Lucas esta vez. Era el lamento de su propia vida, desmoronándose a sus pies. Y a medida que se alejaba, la pregunta latía en su mente. ¿Qué había perdido en el camino hacia la verdad? ¿Era el amor, la lealtad, o había sacrificado su propia existencia por un legado que nunca quiso? El eco de sus pasos se desvanecía, y en la oscuridad, una nueva tormenta comenzaba a formarse, insinuando que los secretos de su familia eran solo la superficie de una tormenta aún más profunda. Su vida, hecha pedazos, ardía en el horizonte de un misterio que la seguía a cada paso. Clara se alejó, cada paso atravesando el frágil hilo de su cordura. El bullicio del caos a su alrededor resonaba en su cabeza. Pudo sentir las miradas de su madre y Javier sobre ella, pero no podía concentrarse. La revelación de Ignacio aún dejaba ecos en su mente. Tu familia ha estado jugando un juego mucho más grande. Todo aquello retumbaba, una verdad que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, mientras corría, sintió que su mundo giraba. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era él. ¡Clara! La angustia en su voz la impulsó. Se detuvo, girando sobre sus talones justo a tiempo para ver una sombra emergiendo del callejón. Era Felipe, su primo. «¿Dónde crees que vas?», gritó mientras se acercaba. Clara, llena de determinación, lo miró. «No me detendrás.
Su voz temblaba mientras se preparaba para enfrentarse a él, pero el miedo la invadía, y la ambición oscura en los ojos de Felipe prometía cosas terribles. Ella sabía que no podía dejar que eso ocurriera, pero antes de que pudiera reaccionar, un fuerte estallido cortó la noche. El sonido fue ensordecedor, y su corazón se detuvo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Un instante después, vio a Lucas caer al suelo, como si el mundo se hubiera puesto en pausa. El terror se instaló en su pecho, y el aire se volvió espeso. «¡Lucas!», gritó, corriendo hacia él, pero estrellándose contra un muro invisible de tensión y miedo. Todos se dieron la vuelta hacia el tiro, y Clara pudo ver el horror en los rostros de Javier y Lucía. La policía, que ya estaba llegando, comenzó a acercarse con sirenas aullando como bestias hambrientas. En medio del caos, mientras Clara luchaba por llegar a Lucas, sintió que las respuestas la estaban atrapando, que finalmente iba a saber la verdad que tanto había querido esconder. Entonces, mientras se agachaba junto a Lucas, algo en su pecho se destrozó. Se giró hacia Ignacio, quien ahora tenía una expresión de terror. «¿Qué has hecho?», articuló, horrorizado. Pero Ignacio ni siquiera respondió. En cambio, la mirada en sus ojos cambió de preocupación a pánico total. Su mano temblaba mientras apuntaba hacia un punto detrás de Clara. Fue en ese momento que lo comprendió. «¡Alto!». Un grito potente resonó, un eco de autoridad. El hombre que apareció entre las sombras no era un policía cualquiera. Era su padre, el mismo hombre que había estado operando en las sombras, oculto en su vida de lujos y secretos. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Papá!». El grito salió de sus labios, cargado de miedo y confusión. «¿Por qué estás aquí?». Su corazón latía desenfrenadamente. La figura imponente de su padre era lo último que necesitaba ver en aquel momento. Pero la mirada en su rostro era una tormenta, un enigma cargando más de lo que Clara podía imaginar. «¡Quítate de en medio, Clara!», ordenó, pero su tono era más pidiendo que mandando. «Esto no es lo que parece». La confusión se adensó en el aire. El caos estalló nuevamente cuando un nuevo disparo resonó en el callejón. Un profundísimo estremecimiento recorrió su cuerpo. El tiempo se detuvo de nuevo. El rostro de Lucas, su expresión de dolor y sorpresa, se contrastó con la mirada de su padre. Todo lo que Clara había creído saber se desmoronaba ante sus ojos. «No, no, no», murmuró, incapaz de aceptar la realidad. «Clara, tienes que irte ahora», gritó su padre, pero el pánico ya la había consumido. Era como si el aire se volviera ácido y cada fibra de su ser comenzara a arder. La verdad golpeaba en su interior con cada latido. ¿Qué hacía su padre involucrado en esto? ¿Quién era realmente? «El legado no es tuyo», continuó Ignacio, en un súbito brote de coraje. «Has sido solo una pieza en este juego. Ella no es tu propiedad». Las palabras resonaron, reverberando en el callejón tenso. Clara sintió que la imagen de su familia perfecta se desmoronaba. Con un movimiento veloz, Lucas, aún tambaleándose, se levantó. Las luces de la policía se reflejaban en sus ojos, y lo miró con una determinación inquebrantable. «Nadie es tu propiedad, Clara. Eres más de lo que te han hecho creer». El eco de esas palabras resonó en la confusión, y justo cuando sus miradas se encontraron, un secreto devastador emergió del fondo. Clara se dio cuenta de que la vida que había vivido no era solo una pantalla de sombras. «Eres mi hermana». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como un puñado de cenizas. La cara de Clara se transformó. El impacto de la revelación la golpeó como un tsunami. La conexión que había sentido con Lucas, el chico de la calle, su salvador, estaba conectada a una traición familiar que nunca imaginó. Ahora estaba atrapada entre el amor y la traición, entre el desgarro de su propia identidad. El caos se intensificó mientras las figuras alrededor se movían. La atmósfera vibrante de emociones gruesas llenaba el espacio. La tormenta apenas comenzaba, y Clara entendió que la lucha entre la verdad y el legado estaba lejos de terminar. La confusión y la angustia se entrelazaban en su pecho, cada latido un recordatorio de que todo lo que creía,
Lucas yacía en el suelo, y su mirada se nublaba con cada segundo que pasaba. Las sirenas estaban más cerca ahora, pero el tiempo parecía estancarse. Todos los ruidos del caos exterior se desvanecieron, dejando un silencio ensordecedor que resonaba en su cabeza. El grito de horror que estuvo a punto de salir de sus labios se ahogó como un susurro perdido en la tormenta. «Déjenme ir», gritó, intentando liberarse del agarre de Javier, pero él no la soltó. «Tienes que irte. ¡Clara! ¡Ahora!». Su voz temblaba, pero ella sentía que se desmoronaba ante sus ojos. Entonces la atmósfera cambió. Algo hizo que el aire se espesara. Un sudor frío recorrió su espalda. Desde un rincón del callejón, una figura familiar emergió de la penumbra. Era alguien a quien nunca esperó ver en esta situación. Su madre, Lucía, con su elegante vestido negro y una mirada que mezclaba preocupación con determinación, la imagen de su madre hizo que su corazón se detuviera. «Clara», la voz de Lucía era un susurro lleno de carga. «Ven, ahora». Algo en su tono hizo que Clara dudara. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué secreto se escondía? «¿Qué estás haciendo aquí?», vociferó Clara, sintiendo una rabia incontrolable. «Esto es tu culpa. Siempre ha sido tu culpa». La imagen de su madre, antes siempre como un faro de seguridad, ahora se tornaba sombría. «No puedes hablar así. Esto es peligroso», gritó Lucía mientras avanzaba un paso. Javier se puso delante, pero Clara sintió una oleada de valentía. Ya no quería estar atrapada en esta lucha familiar. Murmullos comenzaron a llenar el aire. Los hombres a su alrededor intercambiaban miradas nerviosas. «Rápido, tenemos que irnos. La policía está a la vuelta», dijo Felipe, lanzando una mirada desconcertante hacia Lucas en el suelo. Sin embargo, la arrogancia en su mirada se evaporó cuando escucharon un disparo. El sonido fue aplastante, atronando en sus oídos. Una sombra cruzó el callejón. Un hombre apareció, corriendo, chaqueta de cuero y ojos salvajes. «Ya basta, no pueden irse sin mí». Era Ignacio, un viejo amigo de la familia que había estado involucrado en muchos de los tratos oscuros de su padre. Lucía palideció. «¿Qué haces aquí, Ignacio?». La tensión aumentó en el ambiente. Las miradas se convertían en dagas. «Vengo a completar el trabajo», dijo Ignacio, y las palabras cayeron como una bomba. Clara sintió que el mundo se sacudía. La confusión se transformó en pánico. «¿Qué trabajo?», preguntó Clara, su voz un cascabel quebrado en el aire. La respuesta que recibió la dejó helada. «Tu madre y tu padre han estado negociando. Tu vida no es lo que crees». De repente todo el suelo se movió bajo sus pies. Su madre, la mujer que había modelado su mundo, se había convertido en una traición. «Cállate», repetía Lucía, incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Y en ese instante, ante el estallido del conflicto, Clara sintió que todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. Un grito de una mujer resonó. Era Gertrudis, la abuela que nunca había conocido, que de repente apareció. Sus ojos llenos de rencor. «Te engañaron, Clara. Tu madre solo te ha estado usando para contener un secreto oscuro del pasado». El tiempo se detuvo y todo se volvió un caos. Clara no podía asimilar la información. La realidad era un laberinto lleno de espejos distorsionados. «¿Qué secreto? ¿Qué estás diciendo?». El aire estaba cargado de tensión y ansiedad. Las luces de la policía parpadeaban en la distancia, acercándose. Gertrudis dio un paso adelante, su voz temblando. «Tu vida, Clara, ha sido una mentira. Nunca pudiste ver lo que realmente eres. Tu madre no es solo tu madre, es tu carcelera». Las palabras golpearon como un martillo, fracturando la verdad. «¿Qué?». Clara se sintió mareada. «No, no puede ser». Un titubeo crudo surgía de su pecho, como si todo el aire le faltara. Ella ha estado protegiendo su legado, su secreto oscuro. Ha sido solo una pieza en su juego. Y Lucas, la voz de Gertrudis se detuvo, y el silencio estaba cargado de tensiones no resueltas.
Y entonces, entre el caos, un hombre desbordado por la ira apareció. Era Javier. «¡Cállate! ¡No sabes nada!». Su cara se torcía, lleno de un horror apenas contenido. «Lucía, no es lo que crees. Es la razón por la cual hemos estado en este juego. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, como si todo el mundo evolucionara hacia un abismo oscuro. «¿Qué significa esto?», gritó. «¿Por qué todos están mintiendo?». Javier, en un acto de desesperación, miró a su madre. «No puedes seguir con esto. Los secretos deben ser revelados». El caos se desató. Clara, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba, dejó escapar una sola lágrima por la verdad que nunca debió descubrir. «¿Qué es lo que temen? Estoy aquí, quiero saber la verdad». Las luces de la policía iluminaban el callejón, y el aire crujía con la inminente revelación. Clara se dio cuenta de que esta tormenta era solo el inicio de algo mucho más grande. La realidad que había conocido estaba a punto de desvanecerse en un torrente de oscuros secretos. Todo lo que había asumido estaba a punto de ser desterrado al abismo de lo desconocido. Su vida estaba a punto de volverse algo irreconocible. Mientras el sonido de la sirena se intensificaba, Clara supo que un cambio monumental se avecinaba, a unas pocas respiraciones de distancia, pero ¿estaba lista para enfrentar la verdad y las consecuencias de cada secreto revelado? La noche apenas comenzaba a revelar su oscuro destino. Clara se quedó paralizada, sintiendo que el universo se colapsaba a su alrededor. Lucas yacía en el suelo, y su mirada se nublaba con cada segundo que pasaba. Las sirenas estaban más cerca ahora, pero el tiempo parecía estancarse. Todos los ruidos del caos exterior se desvanecieron, dejando un silencio ensordecedor que resonaba en su cabeza. El grito de horror que estuvo. Gritó, intentando liberarse del agarre de Javier, pero él no la soltó. «Tienes que irte, Clara, ahora». Su voz temblaba, pero ella sentía que se desmoronaba ante sus ojos. Entonces la atmósfera cambió. Algo hizo que el aire se espesara. Un sudor frío recorrió su espalda. Desde un rincón del callejón, una figura familiar emergió de la penumbra. Era su madre, Lucía, con su elegante vestido negro y una mirada que mezclaba preocupación con determinación. La imagen de su madre hizo que su corazón se detuviera. «¡Clara!». La voz de Lucía resonó con desesperación. Sin embargo, en su tono había algo más, una tensión que Clara nunca había notado antes. «Tienes que escucharme». Pero antes de que pudiera terminar, un poderoso estruendo interrumpió el aire. Un grupo de hombres se abalanzó hacia ellos, la oscuridad de la noche iluminada solo por el destello de un arma. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el mundo se desmoronaba. Gritos y empujones llenaron el callejón. «¡Atrás! ¡Todos!», ordenó uno de los hombres, y su voz helada hizo que el vello de la nuca de Clara se erizara. Cuerpos se movían en descontrol. El reflejo de luces de la policía parpadeaba cerca, pero todo se sentía distante. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, un sonido inconfundible se escuchó. Un disparo. Clara sintió una punzada profunda en el pecho. Lucas, que aún permanecía en el suelo, se volvió a levantar, su rostro pálido como un lienzo. Todo cambió en un instante. «¡No te muevas!», gritó uno de los hombres, su voz reverberando con la furia de un trueno. Clara miró a Javier, buscando respuestas, pero su mirada se desvió hacia su madre, que yacía en el suelo. «¡Mamá!», gritó, pero no hubo respuesta. El caos estalló. Clara, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba, dejó escapar una sola lágrima por la verdad que nunca debió descubrir. ¿Qué está pasando? Una profunda ansiedad burbujeó en su interior. De repente, en medio del tumulto, un grito resonante atravesó el aire. «¡Clara, estoy aquí!». Era Gertrudis, la abuela que nunca había conocido, que saltó hacia adelante, sus brazos abiertos. Clara se quedó boquiabierta. ¿Qué hacía su abuela aquí? «Eres parte de esto. Clara, tú eres la clave». Las palabras de Gertrudis cortaron el aire como un cuchillo y el silencio fue pesado. Clara sintió que la realidad se desmoronaba. Una ola de confusión y dolor inundó su mente. «¿Qué clave?», preguntó Clara,
Sus manos temblaban. ¿Qué relación tienes con esto? Gertrudis apretó los puños. Tu madre ha estado protegiendo un secreto oscuro, y tú eres la única que puede detenerlo. Pero antes de que Clara pudiera procesar la enormidad de lo que estaba escuchando, un grupo de hombres se acercó rápidamente y uno de ellos, un rostro familiar, emergió del fondo. Era Felipe, su primo. ¡No! ¡Tú no puedes estar aquí!, gritó Clara, el horror llenando su pecho. Eres parte del problema. Sin embargo, Felipe sonrió, y ese gesto fue todo lo que necesitó para romper el borde de la corteza de su mundo. He estado esperando este momento mucho tiempo, Clara. Tu madre nunca te contó la verdad. Las palabras caían como piedras, cada una dejando una mella más profunda. ¿Qué verdad? La voz de Clara era casi un susurro. Las luces de la policía iluminaban el callejón, pero su mundo era ahora un lío oscuro. Fue entonces cuando Felipe sacó un objeto brillante de su chaqueta. Tú eres más que una simple herencia, Clara. Eres la última de nuestra línea. La sangre que corre por tus venas tiene un poder. El poder de desatar lo que han mantenido oculto. Un frío intenso recorrió su columna. ¿Qué estás diciendo? Clara se sentía atrapada en un laberinto de desconfianza creciente. Todo lo que había asumido sobre su familia era una burbuja a punto de estallar. El rostro de su madre, que aún no había recuperado la conciencia, se iluminó en su mente. Es un engaño, no puede ser verdad. Pero en el fondo, Clara sentía que la revelación estaba ahí, al alcance, justo detrás de sus ojos. «Lo es», gritó Gertrudis. «Lo que has asumido, lo que has vivido, todo es un plan, un legado. Y si no actúas ahora, será demasiado tarde. Todo lo que amas se perderá para siempre». Casi como un eco de su angustia, las luces de la policía se acercaban, y Clara comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué haría? ¿Podría realmente tomar una decisión que destruiría todo lo que había conocido? Con el estallido del caos en el fondo, Clara sintió, más que nunca, que el destino que le esperaba era mucho más oscuro de lo que imaginaba. La verdad, su verdad, estaba al borde de salir a la luz. Pero, ¿quién estaba realmente del lado correcto? En medio de todo, solo había una pregunta. ¿Era realmente la heredera de algo que ni siquiera podía comprender? La tormenta apenas empezaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Clara se sintió atrapada, como si estuviera en medio de un sueño oscuro que nunca terminaría. La revelación de su abuela la dejó tambaleándose. «Eres la clave», resonaba en su cabeza, mientras el caos a su alrededor se desataba en un giro de locura. «¡Suéltalos!», gritó Gertrudis, intentando. «Tú no entiendes lo que está en juego, abuela. Nadie podrá detenernos ahora». Su voz era casi un soplo de aire frío, un desafío directo. «¡Clara, escucha!», clamó Lucas desde el suelo, su voz entrecortada por el dolor. «No permitas que te utilicen. Ellos quieren controlarte». Sus ojos se llenaron de una mezcla de desesperación y valentía que resumía todo lo que había vivido. La vida de un sobreviviente, un guerrero, un chico de la calle que se había colocado en su camino. Pero ¿acaso su conexión era tan fuerte como para enfrentar el desastre que se avecinaba? El sonido de la sirena se intensificó. Sabía que el tiempo se terminaba. Clara no podía seguir en pie. No ahora, no así. Entonces, el laberinto de emociones se tornó en algo más oscuro. Una sensación aguda, casi eléctrica, corrió por su cuerpo. Un estruendo, un grito desgarrador rompió el aire. «¡No lo hagas!». Una figura se lanzó hacia ellos y lo reconoció. Era su padre, con el rostro contorneado por un furor que nunca le había visto. «¡Detente, Felipe!». La tensión cortante hizo que todos se congelaran. Clara giró la cabeza, y en ese instante algo ocurrió. Un disparo resonó en el aire. La escena se volvió caótica. Lucas, quien estaba intentando levantarse, se desplomó de nuevo al suelo.
una expresión de shock en su rostro. Clara sintió que su corazón se detenía, una cosa que no podía dejar que se le escape. Y miró a su padre, que había conseguido lo que era una errónea protección. El disparo había provenido de Felipe, quien sostenía su arma temblando ligeramente. «No puedo dejar que se escape», expresó mirando a su padre, con un miedo genérico en sus ojos. La rabia se mezclaba con el terror, creando un cóctel explosivo. «Es ahora o nunca». Y entonces el giro. Un destello, un revelador impacto. Clara sintió que su mundo se caía a pedazos. «Sucumbirás al legado», murmuró Felipe antes de que una balas, visible a tiempo real, se cruzara entre ellos. Un momento de absoluto silencio. «No», se quejó Gertrudis, mientras su cuerpo se tambaleaba, y Clara se dio cuenta, el disparo no era para Lucas, no era para ella, era para Felipe. Su primo se debatía entre la vida y la muerte, como si el aire suplicara que él fuera quien se marchara. La confusión sucedió a la comprensión, y en un instante, el terror dio paso a la revelación más inesperada. En un giro impactante, el rostro de su padre se transformó. «Felipe, no, eres mi único hijo». El peso de esas palabras dejó a Clara mudas. Él es tu hermano». La tormenta en su pecho se volvió gigante. Todo se tambaleaba, el suelo se removía, y el aire se desvanecía. «Tu madre nunca te contó», continuó su padre, pero el sonido se desvaneció en el aire. Clara sintió que el tiempo se detuvo, y por un instante, todo se volvió oscuro. Felipe, su hermano, la confusión, el dolor, la ira, todo chocó un tremendo amenazante. Fuego seguía ardiendo. Las sirenas se acercaban, pero Clara ya no estaba en la misma dimensión. «¿Qué más ocultas? ¿Te atreves a seguir mintiendo, mamá?» Su madre solo la miraba. La sombra de la culpa cruzaba su rostro. Finalmente, el puzzle encajaba. El legado, la clave, el secreto, todo comenzaba a tomar forma, pero las sombras de la verdad eran más profundas de lo que pensó. Y mientras el caos se escurrió entre ellos, Clara supo que el legado no solo era un juego de poder, era un entrelazado de sangre, secretos y verdades devastadoras. Él era su hermano, y cada parte de su vida estaba a punto de cambiar. El capítulo apenas comenzaba, y la historia de sus vidas junto a sus secretos oscuros era solo la superficie de una tormenta mucho mayor. Clara sintió que las palabras morían en su garganta, pero en ese instante supo que no podía retroceder. La verdad ya estaba sobre la mesa, y el misterio de lo que vendría la llenaba de un pálpito urgente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué más podría perder en esta red de engaños y revelaciones? Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Su mirada atravesó la multitud de cuerpos, aterrorizada por lo. Lucas, su salvador, yacía en el suelo, y el grito desgarrador se quedó atrapado en su garganta. «¡No, Lucas, por favor!» Su voz retumbó entre las sombras. Las luces de la policía se acercaban, iluminando los rostros atónitos a su alrededor. Clara miró a su madre, Lucía, que intentaba mantener la postura, pero su rostro ya estaba marcado por la desolación. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», exigió Clara, su voz resonando con un dolor palpable. Aquella revelación, que Felipe era su hermano, se sentía como una traición, un golpe en el estómago que no lograba procesar. «Clara, déjame explicarte», comenzó Lucía, pero la determinación de Clara se encendió como un fuego. «¿Explicarme qué? ¿Cómo decidiste que era mejor ocultarme quién soy? ¿Quiénes son ustedes realmente?» La rabia brotaba de su interior. Gertrudis también estaba allí, y su mirada reflejaba preocupación. «No es tu madre quien está en peligro, somos todos. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que has imaginado». La severidad de su voz resonó en el corazón de Clara. Era verdad, había cosas en juego que no podía comprender. La confusión creció cuando un agente de policía apareció. Su figura imponente rompió el caos. Con un tono firme, exigió que todos se quedaran tranquilos.
El tumulto la arrastró hacia el objeto de incertidumbre. Las decisiones a tomar eran críticas, el tiempo apremiaba. Lucas, en el suelo, levantó la cabeza. Su voz llenó el aire. «Clara, ve, no te quedes aquí. Esto no terminará bien para ninguno de nosotros». Su preocupación la alcanzó en un fogonazo de luz. Era verdad. Nadie estaba a salvo de este legado oscuro. Ella sabía que tenía que escapar, pero algo la mantenía enraizada al suelo. ¿De verdad piensas que esto se detendrá aquí?, dijo Felipe, agitándose, visiblemente agitado. Esto es solo el principio de un juego que hemos jugado durante años. No podemos permitir que se interpongan en nuestro camino. El clamor aumentó, y antes de que Clara pudiera darse cuenta, su madre avanzó con decisión, mostrando una cara de coraje que no había visto antes. «Escuchen, nos han estado persiguiendo, pero ahora es tiempo de enfrentarlos. No les dejaremos ganarnos». Clara sintió cómo la verdad le atravesaba el corazón. Finalmente, con un grito atronador, Clara encontró su voz. «Nunca más me manipularán. No más secretos». Mientras el aire estallaba a su alrededor, sintió el peso de las decisiones que estaba tomando. La luz de la policía iluminó sus rostros, y en medio del caos, la idea de liberarse de sus cadenas se volvió más que un deseo. Fue una necesidad. El tiempo se detuvo, y Clara miró a cada miembro de su familia. Era hora de elegir su propia dirección. Con cada paso, el peso de sus decisiones se desvanecía. Se giró hacia Lucas, quien jadeaba con esfuerzo. «Te prometo que no será en vano. Nada de esto será en vano». Mientras se alejaban rápidamente hacia la salida del callejón, el pasado se desvanecía en el eco de su risa. La vida estaba esperándola más allá de las sombras, llena de posibilidades que jamás había imaginado. El futuro no era atractivo y brillante, pero al menos sería suyo. Con el sonido de sirenas resonando a sus espaldas, Clara supo que lo que seguía sería un viaje de revelaciones y reencuentros. Era el momento de abrir su mente, y tal vez en el proceso, desentrañar lo que realmente significaba pertenecer a esta familia. De repente las luces comenzaron a desvanecerse, y el eco de su resolución flotaba en el aire. Pero la incertidumbre quedó marcada en su corazón. ¿Podría realmente hacer frente a la verdad? ¿Podría descubrir su propio camino sin perderse en las sombras de otros? Y antes de que pudieran desaparecer de la escena, Clara sintió el impulso. Era hora de tomar las riendas de su historia. Mientras el eco de su determinación se desvanecía, Clara se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón me gusta ahora para que el algoritmo vea tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos.